El día de hoy nos acompaña el doctor José Fernando Sierra Faría, para de pronto las personas que eh, no nos habían acompañado en alguna de las sesiones anteriores. Él es abogado, especialista en tributaria y magíster en Derecho Tributario. Es docente de la Universidad Piloto, de la UPTC de Tunja y Sogamoso, de la Universidad Militar en Bogotá. Es funcionario de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá y nos acompañará con esta última parte de IVA. Esta sesión está programada más o menos hasta las 12 del mediodía, o antes, pues, si terminamos. Y ya con esta terminaríamos la sesión de IVA el día de hoy. Doctor José Fernando, muy buenos días, bienvenido. Bueno, muy buenos días a todos. Espero que se encuentren bien, que hayan pasado un buen fin de semana. Pues el día de hoy, como ya lo comentaba la doctora Sandra, es terminar un poco los temitas que nos quedaron pendientes del impuesto sobre las ventas. Y pues vamos a empezar con unas preguntas que quedaron pendientes de las clases anteriores. Por aquí estoy leyendo, hay unas preguntas pues que ya creo que fueron absueltas. Por ejemplo, tenemos una que es un contribuyente que, siendo responsable del IVA, cancela el establecimiento de comercio y no sigue generando ingresos. ¿Qué pasa con los saldos en inventario? Como ya les había mencionado, para poder hacer la cancelación de su responsabilidad del impuesto sobre las ventas, es decir, para que él ya quede exonerado y por fuera de todo el tema del impuesto sobre las ventas, él debe enajenar ese inventario antes de hacer lo que se conoce como un cese de actividades. Y pues quiero tomar el tema para explicarles un poquito. Dentro de nuestro ordenamiento, dentro del derecho tributario, en el tema del IVA, ustedes van a encontrar dos figuras que se llama una reclasificación y otra que se llama cese de actividades, ¿vale? Entonces, en la reclasificación, para de pronto los que ya tenían conocimiento un poco del tema, era lo que antes llamábamos un cambio de régimen, ¿vale? Entonces, antes teníamos una figura que se llamaba cambio de régimen, que consistía en que yo pasaba de ser un régimen común a un régimen simplificado. Ahorita esa figura, con todo el tema de que ya no somos ni régimen común ni régimen simplificado, sino que somos responsables y no responsables, que fue el último tema que vimos en la clase anterior, ¿cierto? Que fue cuando vimos los topes y eso, creo que es la diapositiva que tenemos en pantalla, exactamente. Entonces, ahorita nace un procedimiento que se llama de reclasificación. Este procedimiento de la reclasificación, a diferencia del cambio de régimen que antes lo teníamos dentro de la legislación del Estatuto Tributario, ya no lo vamos a tener dentro del Estatuto Tributario, sino que lo vamos a tener dentro de un decreto reglamentario, que es el decreto 1625. Y esta reclasificación, por si alguno tiene la duda, nace del decreto que le hace unas modificaciones al Registro Único Tributario, que ya se los voy a buscar, que es el decreto 1643, si no estoy mal, del año 2019, pero pues ya se los identifico y les doy 1468 del 2019. Qué pena con ustedes, yo no sé si les comenté, yo a veces soy un poco disléxico y invierto en los números. Entonces, el decreto 1469 del año 2019 es un decreto que a mí me parece interesante su estudio. ¿Por qué? Porque este decreto 1468 del 13 de agosto de 2019 va a tener tres modificaciones importantes dentro de la reglamentación de los decretos. Es decir, si ustedes leen el preámbulo de este decreto, nos habla que es un decreto que modifica el numeral séptimo del parágrafo 3 del artículo 437, el artículo 555-2 y los artículos 903 a 916 del Estatuto Tributario. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que modifica tres aspectos diferentes o reglamenta tres aspectos diferentes del Estatuto Tributario, dentro de los cuales nos encontramos el régimen simple de tributación, unos cambios del Registro Único Tributario y unos aspectos del IVA, que es lo que estamos viendo ahorita, que son los requisitos que están en el artículo 437 en su parágrafo séptimo, ¿cierto? Entonces, ¿qué tiene de relevante este decreto? ¿Por qué les digo yo que es interesante el decreto? Porque resulta que con la entrada, con la derogatoria, con la inexequibilidad de la ley 1439, 1943, qué pena con ustedes, hoy estoy un poquito divariando en los artículos. Con las modificaciones, con la declaratoria de inconstitucionalidad, con la inexequibilidad de la ley de financiamiento,
pues entonces parte de este decreto sufre una figura que se le llama el decaimiento administrativo, del acto administrativo, es decir, parte del decreto no es válido, no es aplicable a partir del 1 de enero de 2020, pero otras partes sí siguen siendo aplicables. Entonces, digamos, toda la reglamentación que este decreto nos menciona sobre los artículos 903 a 916, es decir, todo el tema del régimen simple, no tiene aplicación para el año 2020, solo tendrá aplicación para el año 2019, ¿vale? Pero los temas que tratan sobre el registro único tributario sí van a tener aplicación. Y dentro de esos temas, este decreto me habla de la figura, como les mencionaba, que se llama la reclasificación, ¿vale? Entonces vamos a tener la reclasificación y por otro lado vamos a tener lo que se llama un cese de actividades. Entonces el cese de actividades, el artículo 614, sí, el artículo 614 del Estatuto Tributario es el que me habla del cese de actividades. Entonces les decía yo que en este tema de IVA tenemos que diferenciar entre esos dos procedimientos y cuándo aplica uno u otro procedimiento. Entonces, cuando estamos hablando de un cese, de una reclasificación, vamos a poner aquí un ejemplo, ¿cierto? Yo era un comerciante o soy un comerciante de vieja data, ¿sí? Y tenía este establecimiento de comercio. Ya creo que todos están viendo la presentación, ¿cierto? Entonces tenía este establecimiento de comercio grande, ¿cierto? Pero pues con el devenir del tiempo, digamos por la situación económica, por cualquiera de esos factores económicos que han podido influir dentro del tema de las ventas, mi establecimiento pasó de ser de este tamaño, ¿cierto?, a un establecimiento un poco más pequeño. Pero sigo comerciando bienes y productos que están gravados con el impuesto sobre las ventas. Entonces, ¿qué pasa? Ya mis ventas, ya mis movimientos, de pronto no me hacen rentable el que yo sea responsable del impuesto sobre las ventas y el que yo tenga que pagar un contador para hacer declaraciones de IVA, ¿cierto? Que yo tenga todas las implicaciones que tienen que ver con facturar y todo ese tema. Entonces yo puedo acercarme a la administración y decirle, venga, yo quiero dejar de ser un responsable del impuesto sobre las ventas, como lo era acá, o lo que antes llamábamos régimen común, y pasar a ser no responsable o lo que antes conocíamos como régimen simplificado, ¿vale? Entonces, esto se llama reclasificación. ¿Y en qué consiste esa reclasificación? Yo lo que tengo que demostrarle a la administración es que durante el año inmediatamente anterior y el año en curso he cumplido con cada uno de estos requisitos que ya vimos en la clase anterior, ¿vale? Que son unos requisitos que tienen que ver con topes, con ingresos, con número de establecimientos de comercio, ¿cierto? Entonces, si yo le digo a la administración, mire, yo cumplo durante el año 2019 y lo que va corrido el 2020 con todos estos requisitos, entonces la administración va a optar y va a decir, sí señor, usted deja de ser un responsable del impuesto sobre la venta, entonces ya no va a tener la obligación de presentar las declaraciones de IVA, no va a tener la obligación de pronto de facturar, sino que podrá emitir documento equivalente, ¿cierto? Entonces, puede tener esa connotación. Eso se llama reclasificación. En la pregunta que nos está haciendo la compañerita, se refiere a un cese de actividades. Entonces, si leemos el artículo 614, me dice aquí, los responsables del impuesto sobre las ventas que cesen definitivamente en el desarrollo de actividades sujetas a dicho impuesto deberán informar tal hecho dentro de los 30 días siguientes al mismo. Recibida la información, la Administración de Impuestos procederá a cancelar la inscripción en el Registro Único Tributario previa la verificación a que dé lugar. Mientras el responsable no informe del cese, estará obligado a presentar las declaraciones del impuesto sobre las ventas. Entonces, lastimosamente, este artículo 614 que les acabo de leer no ha sido tenido en cuenta en las modificaciones que se han venido haciendo con las demás reformas tributarias, porque hay que aclarar un poquito el tema de este artículo. Este artículo 640, cuando me habla de cancelación de la inscripción en el Registro Único Tributario, no se refiere a que me van a cancelar mi Registro Único Tributario, porque recuerden ustedes, y muy seguramente cuando vieron RUT se lo explicaron, el Registro Único Tributario de una persona solo se cancela cuando ésta
deja de existir. Es decir, si estamos hablando de una persona natural cuando ella fallece, o si estamos hablando de una persona jurídica cuando ésta se liquida. Entonces, lo que se refiere a este artículo es que se le va a hacer la actualización al registro único tributario y se le va a quitar la responsabilidad, ¿cierto?, de responsable del impuesto sobre las ventas. Y ya dejará de ser un no responsable porque se dedica a una actividad excluida o porque comercializa bienes no gravados, ¿cierto? Entonces les pongo yo un ejemplo muy sencillo para la pregunta que nos hacía la compañera, ¿cierto? ¿Cuándo voy a hacer un cese? Un cese lo voy a hacer cuando yo dejo de realizar una actividad grabada y paso a hacer una actividad no grabada. Entonces imagínense que yo estoy por fuera de la administración, yo era responsable porque era asesor de algunas entidades jurídicas, ¿cierto?, algunas empresas, y de pronto nuevamente me voy a reintegrar en la administración, nuevamente voy a suscribir un contrato legal y reglamentario con la administración, voy a volverme nuevamente funcionario público. Entonces en ese momento hay que hacer un cese de actividades, porque yo estaba haciendo algo grabado con el impuesto sobre las ventas y voy a volver a ser asalariado, por así decirlo, voy a volver a ser funcionario público y eso no está grabado con el impuesto sobre las ventas. Pero uno de los requisitos que tiene este cese de actividades, y así me lo indica el registro único, el DUR tributario, es que antes de hacer esta solicitud yo tengo que haber enajenado todos mis inventarios, es decir, no tengo que tener inventarios para la venta. Y eso es lo que irá a constatar la administración, si el contribuyente enajenó o no enajenó esos inventarios, ¿vale? Entonces, sigamos. Buenas tardes. Bueno, listo. Teníamos esta pregunta sobre el régimen simple de tributación. La idea es que creo que ya para el lunes, ya con la doctora Sandra estamos cuadrando fechas para poder empezar a ver el régimen simple de tributación. Entonces, en su momento, entraré en más profundidad para explicarles un poquito las diferencias entre el régimen simple y el impuesto sobre las ventas. Pero en principio, pues querría decirles que la situación se va a regular de forma completamente independiente. Creo que desde el inicio de mis charlas yo les he mencionado que en el tema de los impuestos, cada impuesto es autónomo y tiene una reglamentación propia de cada uno de ellos. Entonces, lo mismo va a pasar con el régimen simple y el IVA. Unas implicaciones que va a tener, que los que se acojan al régimen simple van a presentar una declaración anual, a diferencia de los que no estén acogidos al régimen simple de tributación. Pero pues más adelante vamos a entrar de lleno en este tema, ¿vale? Entonces, tenemos una que dice, mi pregunta es la siguiente: dentro de la declaración de renta hay un ítem que es ganancia ocasional. Dependiendo, la ganancia ocasional se divide en dos tarifas del impuesto, una del 10% y otra del 20%, ¿correcto? Mi pregunta es, ¿ese impuesto se calcula dos veces dentro del impuesto sobre las ventas y el impuesto sobre la renta? ¿Este contribuyente debe tributar en el impuesto sobre la renta? Entonces, vamos a hacer unas aclaraciones. Creo que ya ustedes vieron impuestos sobre la renta para las personas naturales y pues dentro de eso debieron ver un poco de ganancia ocasional como un impuesto complementario, que es el impuesto sobre la renta. ¿Vale? No vas a tributar dos veces por este impuesto, ¿ya? Porque si ustedes tienen en cuenta, la ganancia ocasional la van a encontrar regulada en el Estatuto Tributario del artículo 299 y siguientes, ¿ya? Entonces, el artículo 299 me dice, se consideran ingresos constitutivos de ganancia ocasional, ¿cierto?, los contemplados en los siguientes artículos. Entonces, ¿qué quiere decir? De aquí en adelante, del artículo 299, más o menos como hasta el artículo 311 del Estatuto Tributario, van a encontrar toda la regulación de ganancia ocasional. Entonces, ¿qué genera ganancia ocasional? Entonces, te podría ir adelantando, vamos a ir viendo otros artículos, pero te podría decir que ganancia ocasional lo van a generar las herencias, ¿cierto? Entonces, herencia genera ganancia ocasional. Las donaciones generan ganancia ocasional, ¿cierto? Y ahorita vamos a ver un caso puntual del tema de las donaciones cuando son muebles o inmuebles para explicarles un poco el tema del impuesto sobre las ventas, ¿cierto? Entonces tenemos herencias, donaciones, legados, enajenación de activos fijos poseídos por más de 2 años, es decir, la venta de un activo fijo pero que ha estado en mi haber, en mi posesión por más de 2 años, ¿cierto? Loterías, rifas y juegos, como tú lo indicas, eso también, ¿cierto? Venta, liquidación de sociedades que han estado constituidas por más de 2 años, también generan ganancia ocasional, ¿ya? Esos son. Y además tenemos una nueva que trajo la ley 1607 de 2012,
que es todo negocio entre vivos a título gratuito. Esto era como para meter dentro del tema de la ganancia ocasional a muchos otros actos que realizaban las personas y que no querían pagar ningún impuesto por esto, ¿ya? Entonces, esos van a ser los ítems que generan ganancia ocasional para que las tengamos en cuenta, ¿vale? Entonces, ¿en qué momento se entrelazarían o se mezclarían el IVA y la ganancia ocasional? Para explicártelo un poco. Si tú ves, lo que a mí me entregan por una herencia va a ser un todo, un cúmulo de bienes. Entonces, esto en principio pues no estaría grabado con el impuesto sobre las ventas, solo estaría grabado con el IVA, ¿cierto? Vamos a hacer acá un pequeño ejemplo. Aquí. Entonces, la herencia que a uno le dan, ¿cierto? Es un todo. Por esto le llamamos masa sucesoral, le llamamos en derecho civil sucesiones. Es decir, todo lo que está aquí, aquí están todos los bienes del causante o causaviente, es decir, de la persona que falleció. Aquí van a estar los carros, las casas, bodegas, cuentas de ahorro, dinero en efectivo, ¿cierto? Todo esto va a estar, esta es la masa, ¿cierto? Entonces, cuando estamos hablando de herencia, supongamos que esta persona tiene solamente 2 herederos. ¿Qué se te entrega a ti? Se te entrega a cada uno, si es una herencia, el 50% de esa masa sucesoral, ¿ya? Como ese 50%, pues el notario entrará a dividir, no sé, la casa por la mitad, o este carro te pertenece a ti, y a cambio a ti te doy, por ejemplo, a ti te doy un carro y un apartamento que equivalen a lo que cuesta una casa. Entonces, a ti te toca una casa, a ti te toca un carro y un apartamento, por poner un ejemplo, ¿cierto? Entonces, esto en principio no está grabado con el impuesto sobre las ventas. Entonces, no habría obligación de declarar IVA y declarar el impuesto sobre las ventas, ¿vale? Recuerden que cuando vimos el tema de responsables, acá me devuelvo, ¿cierto? Y decíamos que en la venta, salvo una excepción, el responsable en la venta es el comerciante, el que realiza habitualmente actos de comercio. Y pues en este caso, en el caso de la herencia, yo habitualmente no dejo herencia, ¿cierto? Básicamente esto es una figura que puede ocurrir una sola vez en la vida y es cuando yo fallezca. Entonces, si tú ves, no es un tema habitual, por ende no es un tema que esté grabado con el impuesto sobre la venta, ¿vale? En el tema de las herencias. ¿Cuándo podría presentarse un caso? Cuando estemos hablando de una donación, porque yo les decía que las donaciones también estaban grabadas con el impuesto sobre las ventas, ¿cierto? Pero entonces recuerden que tiene que ser una donación de un bien mueble, porque los bienes muebles, las donaciones de bienes muebles, las que se entiende para efectos del impuesto sobre las ventas como una venta. Entonces, si a mí una persona me regaló un carro, ¿cierto? Es posible que esa donación sea sujeto del impuesto sobre las ventas. ¿De qué va a depender? Pues me devuelvo acá, ¿cierto? Va a depender de si esa persona es o no es responsable del impuesto sobre las ventas. Entonces dependerá de que la persona que me lo esté donando sea un comerciante, ¿cierto? Y además de que sea un comerciante, pues sea que incumpla con los requisitos que vimos acá, ¿cierto? Con estos requisitos. Entonces, si la persona está grabada con el impuesto sobre las ventas, si es un responsable del impuesto sobre las ventas, ¿cierto? Y me dona un vehículo, entonces posiblemente ese vehículo sí genere tanto el impuesto sobre las ventas como la ganancia ocasional. Ese sería un caso muy particular, ¿cierto? Pero digamos así, si es tu papá, si es un abuelo, si es un primo, si es un familiar el que te dona un producto, en principio estaría grabado con el impuesto sobre, solamente con el impuesto de ganancia ocasional, dependiendo del monto que tuviera este producto, ¿vale? Entonces, para explicar un poco esa pregunta. Entonces, sigamos acá. La causación de un servicio dice que se da cuando se termina el servicio. Esto es que primero causó y pues esto es que primero causó y puede después emitir la factura. Entonces entiendo que primero lo causó y después puede dar la factura. Eso es correcto. Eso es correcto. Es decir, cuando hablamos de la causación,
del impuesto sobre las ventas en tratándose de prestaciones de servicio puede ocurrir en varias etapas, ¿cierto? Puede que yo inmediatamente una persona a mí me contrate y me dice, yo necesito que me prestes un servicio. ¿Cuál es el servicio? Levantarme un muro de contención, ¿cierto? Entonces yo enseguida le hago los cálculos, bueno, para levantarte un muro de contención, eso necesita tantas bolsas de cemento, tantas bolsas de varilla, tantas bolsas de arena, hay que hacer un estudio de suelo, hay que hacer esto y esto y esto, eso te vale 15 millones de pesos. Esa es mi cotización inicial, ¿cierto? Entonces, llegamos a un acuerdo, sí, perfecto, 15 millones de pesos, entonces yo puedo inmediatamente emitir la factura. O puedo iniciar la prestación del servicio y una vez termine la prestación del servicio, después emito la factura. No habrá ninguna diferencia entre cuándo emita la factura o no. Obviamente, yo tendré que tener en cuenta la causación y es cuándo voy a generar el impuesto sobre las ventas. Dependerá si emití la factura primero o si terminé de prestar el servicio. Pero es perfecto, no hay ningún problema y no vas a tener ninguna complicación con que tú emitas la factura con posterioridad a la prestación del servicio, entre la duración de la prestación del servicio o al inicio de la prestación del servicio. Digámoslo así, esto es un tema comercial y de costumbre comercial. Ustedes saben que para el derecho comercial, para el derecho privado, hay unos temas que son costumbre, ¿ya? Entonces, depende de cómo sea la costumbre, dependiendo en la región en la que tú te encuentres. Puede que en la región de Cundinamarca la costumbre sea que yo facturo y después presto el servicio. Puede que en otras regiones del país la costumbre sea que yo presto el servicio y una vez cumplido con el servicio, yo presento mi factura con todos los requisitos necesarios para que me la paguen. O de hecho, puede ser hasta un acuerdo de voluntades entre las partes. Aquí, digámoslo así, el derecho tributario no se inmiscuye porque hay otro derecho que lo regula, que es el tema comercial. Es decir, el derecho privado que permite ciertos establecimientos o ciertas prerrogativas entre las personas que están contratando. El tema es que, independiente de cuándo se presta el servicio, se emite la factura, va a haber un momento de causación y en ese momento de causación nacerá la obligación de declarar el impuesto sobre las ventas, ¿ya? Entonces, creo que con eso pues resuelvo esa pregunta. Digamos acá, hay otra pregunta. Listo, entonces dice aquí, si soy un distribuidor, perdón, se me perdió un poquito acá. Listo. Entonces, si soy un distribuidor de una marca como Amway y mis ventas superan los 100 millones anuales, ¿qué obligaciones de IVA tengo? Entonces, volvemos a el tema que estamos viendo, que son los responsables, ¿cierto? Entonces, si tú eres un distribuidor, realmente no sé cómo es el término que utilizan para denominar estos negocios como Amway, como Herbalife, ¿cierto? Estos negocios piramidales, por así decirlos, y perdónenme la expresión, ¿cierto? O multiniveles que los nombran, ¿cierto? Si tú me dices que tú eres un distribuidor de la marca Amway, pero si vas al estudio puntual de ese negocio, tú no eres un distribuidor, tú eres un comercializador. Compras los productos a Amway y después se los vendes a terceras personas. Distribuidor es diferente porque distribuidor es el que tiene un contrato de prestación de servicios, puede ser con Amway, ¿cierto? Amway le entrega, por ejemplo, unos productos casi que en consignación, lo podemos decir, ¿cierto? Yo te entrego esto, tú me lo distribuyes a mis proveedores. O puede que ese sea tu caso, ¿cierto? También hay que hacer la salvedad. Entonces pueden existir esas dos figuras, ¿ya? Si estamos hablando de distribución como tal, eso es una prestación de servicio, donde tú te encargas de ir a las bodegas de Amway, retirar X cantidad de productos y llevárselos a sus comercializadores, a entregarlos, ¿vale? Muy parecido a lo que hace, por ejemplo, los distribuidores de Coca-Cola, de cerveza, ¿cierto? Ellos no están vendiendo el producto, ellos simplemente son un distribuidor que relacionan al comprador final, en este tiempo puede ser el mayorista o el minorista, ¿cierto? Y a Bavaria o a la empresa de gaseosas, ¿cierto? Entonces, si tú ves, ellos están prestando un servicio, ahí sería diferente. Si tú lo que haces es que compras los productos para revenderlos, y ahí estamos hablando de una comercialización. Dos puntos que son interesantes para tener en cuenta. Ahora, ya hecha esa aclaración, ¿qué pasa si superan los 100 millones de pesos en el impuesto sobre las ventas? Pues en principio podríamos decir que tú sigues siendo un no responsable del impuesto sobre las ventas, ¿vale? ¿Por qué? Porque viendo los topes que vimos anteriormente, que son estos, ¿cierto?
Entonces, pues hasta ahí no ha pasado nada, por así decirlo. Tú sigues siendo no responsable. No responsable porque no has superado estos topes de ingresos, ¿cierto? Supongamos que no tienes más de un establecimiento de comercio, supongamos que el contrato que celebraste está por debajo de este valor, ¿vale? Porque tú solamente me estás poniendo el tema de los ingresos. Con que hayan sido tus ingresos de 100, no va a tener ningún problema en el impuesto sobre las ventas. ¿Qué vas a hacer? Vas a ser declarante de renta, porque obviamente tus ingresos superan las 1.400 VTs. Cuando esos ingresos ya durante el año en curso que llevamos no sean de 100, sino que sean superior a 124 millones de pesos, ¿cierto? A este tope que vemos aquí, entonces ahí sí vas a tener ya que registrarte en el impuesto sobre las ventas como responsable y empezar a emitir facturas, ¿cierto? A llevar una pequeña contabilidad, porque digamos así, una pequeña contabilidad, ya lo voy a explicar más en profundidad, con otra diapositiva que quiero mostrarles, ¿cierto? Y vas a tener que empezar a presentar las declaraciones correspondientes del impuesto sobre las ventas, ¿vale? Esas van a ser tus consecuencias si superas los topes, pero el tope, como te digo, es de 3.500 VTs, 100 millones de pesos, pues entendería yo que no está superando topes todavía. Listo, esa era la última pregunta que teníamos. Entonces, ahora sí, pues entremos al tema de Y. Entonces, voy a simplemente hacer un pequeño recuento de qué fue lo último que vimos, ¿cierto? Lo último que vimos fue los responsables del impuesto sobre las ventas. ¿Quiénes son responsables, anteriormente llamados regímenes común, ¿cierto? Y quiénes son no responsables, anteriormente llamados régimen simplificado. Entonces, dentro de los responsables teníamos que iban a ser todas las personas naturales, ¿sí? Que realizaran todas las personas que realizaran una actividad grabada, que excepcionalmente iban a ser no responsables del impuesto sobre las ventas, las personas naturales que fueran comerciantes artesanos, pero que realizaran esta actividad al por menor, como minoristas, como detallistas, ¿cierto? Los pequeños agricultores, los ganaderos, siempre y cuando cumplieran los requisitos que ya vimos, ¿cierto? Entonces son que sus ingresos estén por debajo de 3.500 VT año anterior. ¿Ingresos de qué? De la actividad grabada, ¿cierto? Que no tuvieran más de un establecimiento, que no sean usuarios aduaneros, ya sea que sean importadores o exportadores, que no celebren contratos de venta de servicio por valor superior a 3.500, ¿cierto? Y que sus consignaciones bancarias o inversiones, entiéndase por inversiones, bonos al portador, CDT, CADT, ¿cierto? No superen los topes que ustedes ven aquí de 3.500 VT, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar de las obligaciones de los no responsables, es decir, las personas que cumplen con todos los requisitos que vimos anteriormente van a tener unas obligaciones. ¿Cuál va a ser su principal obligación? Pues registrarse en el Registro Único Tributario, ¿cierto? Y además entregar una copia de este Registro Único Tributario a cada uno de los adquirientes de sus bienes. ¿Se acuerdan de una obligación muy antigua, pero que todavía existe? Y es que estos regímenes simplificados, para que pues no tengan que estar entregando una copia cada vez que a mí me vienen a comprar a mi comercio, pues podría yo, dentro de mis obligaciones tengo yo, que publicar en un lugar visible de mi establecimiento de comercio una copia de mi registro único tributario donde se establezca que soy un régimen simplificado, hoy entiéndase, no responsable del impuesto sobre las ventas. ¿Cuál es esa responsabilidad que tengo que tener dentro de mi registro único tributario? La responsabilidad 49, ¿vale? 49. Entonces, ustedes, por seguridad, siempre que vayan a contratar con un régimen simplificado, hoy no responsable del impuesto sobre las ventas, tienen que pedirle una copia de su RUT, ¿cierto? Una copia de su RUT donde aparezca esta responsabilidad para yo con esto tener en cuenta que ese señor no tiene la obligación de emitirme facturación, que me puede pasar una cuenta de cobro y que yo con esa cuenta de cobro pues puedo pagarle sin ningún problema, ¿vale? Ahora, tienen que tener en cuenta el tema de la seguridad social y eso dependerá del monto del pago y del tipo de prestaciones que se estén realizando, ¿vale? Pero pues ya eso es un tema ajeno a lo que es el impuesto sobre las ventas. Entonces, también hay unas modificaciones y es que el artículo 508-1 del Estatuto Tributario le da unas nuevas herramientas a la administración para poder reclasificar a estas personas
que estén dentro del régimen simplificado, hoy entiéndase no responsable. Entonces, ¿qué pasa? Muchas personas tratan de evadir la responsabilidad del impuesto sobre las ventas. Entonces, la administración con este artículo 508-1 va a tener unas herramientas que va a posibilitar que ellos de forma oficiosa cambien a una persona de régimen, lo reclasifiquen, le digan, ya tú no eres un no responsable, sino que ahora tú eres un responsable del impuesto sobre las ventas. Entonces, ¿cuáles son los casos más comunes? Que no quiere decir que sean los únicos, pero pues la administración ha identificado unos casos más comunes de estas personas que intentan evadir la responsabilidad dentro del impuesto sobre las ventas. Entonces, por ejemplo, un ejemplo que nos trae el 508, dice, formalmente se cambian de establecimiento de comercio, pero en la práctica siguen funcionando dentro del mismo negocio y las ventas son iguales o superiores a 3.500 VT. ¿Qué pasa? El señor tiene su establecimiento de comercio, ¿cierto? Este establecimiento de comercio se llama JF, ¿cierto? Entonces va a cámara cuando ve que este establecimiento de comercio y que él como esa persona, establecimiento de comercio, va a llegar a las 4.500 VT, digamos que van las 4.400, entonces ¿qué hace? Va a cámara de comercio, cancela este establecimiento de comercio, pero no se muda de este sitio, o sea, sigue siendo el mismo lugar físico de negocio y crea un nuevo establecimiento de comercio con un nuevo nombre, como para disfrazar de que es una nueva empresa y que esa nueva empresa empieza desde cero sus ingresos. Entonces, estas medidas, ya la DIAN ha dicho, venga, esto es una forma de eludir o de evadir el impuesto sobre las ventas. ¿Ya? Entonces vamos a estar fiscalizando estos temas. Otro tema muy común que ocurre, se utiliza a la familia, ¿sí? Entonces se utiliza a la familia para poder empezar a facturar o para poder empezar a vender sin superar topes. Entonces ustedes van a un establecimiento de comercio y un día, yo no sé si les contaba a ustedes o en otras clases, a mí, pues digamos que soy aficionado a los videojuegos, entonces, pues cada rato pues ando comprando un nuevo videojuego. Entonces yo iba a un sitio que pues me lo habían recomendado, que era de muy buena calidad, un sitio reconocido, registrado y todo este tema, ¿cierto? Pero pues yo notaba unas peculiaridades. Por ejemplo, yo podía ir en el mes de enero y en el mes de enero me atendía el propietario, pues ya lo conocía desde tiempo anterior, y él me facturaba, él me entregaba pues una tirilla de caja registradora con sus datos, con su nombre, decía régimen simplificado en ese entonces. Pero si yo iba más o menos a mediados de agosto, es decir, ya más pasado mitad de año, me atendía la hija del señor y entonces la hija me entregaba también una tirillita, una máquina registradora POS con su nombre, con su NID, ¿cierto? Y decía régimen simplificado en el impuesto sobre la venta. Y es esto, que muchas personas cogen a su núcleo familiar, entonces cada vez que una persona del núcleo familiar va acercándose a las 3.500 VTs, cambian y empieza a facturar otro. Entonces empieza papá facturando cuando él se va acercando, dentro del mismo establecimiento viene un hijo a facturar cuando él se va acercando, se acerca la mamá, ¿cierto? Y durante el año, o durante el periodo gravable, pues ninguno cumple ese tope de las 3.500 y por eso nunca se vuelven responsables del impuesto sobre las ventas. Entonces la DIAN ha determinado que esta figura constituye una elusión o una evasión. Entonces, si podemos determinar que en un establecimiento me venden 5 personas y que esas 5 personas son del mismo núcleo familiar, ¿cierto? Y que dentro de la sumatoria de todos superan las 3.500 VT, la administración podrá determinar que todos ellos van a ser responsables del impuesto sobre las ventas, ¿vale? Entonces, algo que ya les había explicado a ustedes y es que los no responsables pasarán a ser responsables a partir del periodo inmediatamente siguiente a aquel en que dejaron de cumplir los requisitos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ya no voy a esperar un año, es decir, ya no voy a esperar al año siguiente, al periodo del impuesto sobre la renta, sino que el periodo en ventas, como lo vamos a ver, está estipulado de formas bimestrales. Entonces, ¿cuáles son los periodos en ventas durante el año? Entonces, vamos a tener enero, febrero, marzo, abril como primer periodo, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, diciembre. Entonces tenemos 6 periodos. Entonces, si yo cumplí con algunos de los requisitos anteriores, bueno, si yo incumplí algunos de estos requisitos, ¿cierto? Salvo uno que ya les voy a mencionar. Entonces,
como ahorita me habla de el año en curso, ¿cierto? Y creo que pues ya esto lo mencioné, pero pues lo voy a reiterar. Entonces, si yo en el mes de mayo superé mi ingreso en ventas de actividad o de venta de bienes grabados o por prestaciones de servicios grabados, por ejemplo el caso de Amway que nos colocaban, ¿cierto? Y es superior a 124 millones de pesos, 124, pongámosle 125 para redondear un poco, ¿cierto? Entonces, si es superior a ese valor, el siguiente periodo gravable, el periodo inmediatamente siguiente, ¿cierto? Voy a tener que pasarme a responsable del impuesto sobre la venta, entonces yo me tengo que ubicar. Entonces estamos enero-febrero, periodo 1, marzo-abril, mayo-junio, periodo 3. Entonces estamos en mayo-junio. ¿Cuándo tendré yo que volverme a responsable del impuesto sobre las ventas? En el periodo 4, ¿cierto? El que comprende de julio a agosto. Entonces se supone que desde el periodo 4, desde el periodo de julio a agosto, yo tengo que empezar a ir a actualizar mi registro único tributario entre los primeros días del mes de julio, solicitar mi autorización de facturación, hacer mis facturas, dependiendo de cómo yo las quiera hacer, si me quiero pasar a factura electrónica o empezar con factura de papel hasta que me toque el calendario de factura electrónica. Ustedes les van a dar un poco el tema de factura electrónica, ¿cierto? Y empezar a presentar mis declaraciones dependiendo de la periodicidad que yo tenga, y ya la vamos a ver. Entonces, una cosa son los periodos gravables y otra cosa es la periodicidad al momento de declarar, y ya vamos a poder estudiar cuando yo soy bimestral, cuando soy cuatrimestral o cuando podría ser anual, que es la nueva periodicidad que tenemos, ¿vale? Siguiendo con las obligaciones de los no responsables, que es lo que estamos viendo, vamos a encontrar que esos no responsables del impuesto sobre las ventas van a tener la posibilidad, como claro, ellos, yo les hablaba a ustedes, ¿cierto? Ustedes van a poder, el responsable del impuesto sobre las ventas, ¿qué hace? Toma su IVA pagado, le resta el IVA que generó al momento de vender un producto, y eso es lo que le pasa a la administración, ¿cierto? Entonces, como el no responsable, lo que antes era régimen simplificado, no puede realizar esta operación, para que él no pierda ese IVA que pagó para poder vender, y vuelvo al ejemplo más sencillo que siempre pongo, que es los zapatos, ¿cierto? Como el señor que vende zapatos tiene que pagar un IVA por el cuero, por los cordones y por las suelas, que ese IVA puede ser de, digamos así, si compró 1,000 pesos de cada uno, entonces tendrá un IVA de 320 pesos, si no estoy mal, más o menos, 190 pesos por 3, perdón, son 570 pesos, ¿cierto? Entonces, si él tiene un IVA pagado, acá el ejemplo, IVA pagado de 570 pesos, que fue el IVA que él se gastó para producir su zapato, pero como es régimen simplificado, él no cobra este impuesto, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? ¿Él pierde estos 570 pesos? No. ¿Él lo vuelve un mayor costo del producto? No, tampoco lo tiene que volver un mayor costo del producto. ¿Él qué va a poder? En virtud de este artículo que les estoy mostrando, él va a poder llevar ese IVA como una deducción del impuesto sobre la renta. Es decir, estos 570 pesos que le está pagando los puede llevar como un costo o un gasto deducible en el impuesto sobre la renta, ¿vale? Entonces, digámoslo así, esto tiene un poco de injerencia en el impuesto sobre la renta. Como yo no puedo llevarme un IVA descontable por ser régimen simplificado, por ser no responsable, lo voy a llevar a mi declaración de renta para aminorar la base gravable para el momento de calcular mi impuesto sobre la renta. Entonces, obvio, esto no es así como así. Hay que cumplir con unos requisitos, y eso es lo que yo les quiero explicar. Y cumplir estos requisitos me sirve también para explicarles cuáles son los requisitos de los impuestos descontables. Es decir, de este IVA pagado al que es responsable, que se lo pueda descontar del IVA generado, va a tener que cumplir con unos requisitos. Entonces, los requisitos van a ser iguales, tanto para que el régimen simplificado o no responsable lo pueda llevar como un costo a renta, como para que el régimen común o irresponsable lo pueda llevar como un IVA descontable. Entonces, nos manda la normativa a tener en cuenta el artículo 488 del Estatuto Tributario y el artículo 490 del Estatuto Tributario.
Pero a este artículo 498, ustedes súmenle, que también van a tener que tener en cuenta, el artículo 107 del Estatuto Tributario. Ya les voy a explicar por qué. 107. Y los artículos, vamos aquí una pequeña coma, 58 y 59. Perdón, 58 y 57, que verán ustedes. Y además van a tener que tener en cuenta el artículo 771, raya 5. Raya 2, perdón. Aquí son varios artículos raya algo. Entonces, vamos a tener en cuenta todos estos artículos para saber el impuesto descontable al cual yo tengo derecho. Pues esta diapositiva se llama descontable y va a aplicar tanto para régimen simplificado, hoy no responsable, como para régimen común, ¿vale? Entonces tenemos, ¿cómo puedo determinar yo que lo que pagué por un IVA es descontable del impuesto sobre las ventas? Cuando cumpla con el artículo 488, ¿cierto? Entonces me dice ese artículo 488, vamos a buscarlo acá y a leerlo muy someramente. Me dice, solo otorgarán derecho a descuento el impuesto sobre las ventas por la adquisición de bienes corporales, muebles y servicios y por la importación que, de acuerdo con las disposiciones del impuesto sobre la renta, es decir, me manda ahí, me hace una remisión normativa al impuesto sobre la renta. Entonces, aquí sí tengo que ir a renta, ¿ya? Esto es una excepción a lo que yo siempre les he dicho, que cada impuesto se regula por separado. Aquí, el mismo impuesto sobre las ventas me dice, vaya a ventas, a renta, perdón, y revise lo que en renta se entiende como costo o gasto. Si en renta eso se entiende como costo o gasto, posiblemente se pueda entender como un IVA descontable para el impuesto sobre las ventas. Entonces, por eso es que yo les menciono estos artículos, porque estos artículos son los que me regulan qué se entiende por costos y gastos en el impuesto sobre la renta. Entonces, tendré que sumar este artículo 488 a todos estos artículos, ¿vale? Entonces, sigamos. Dice, lo que resulte computable como costo o gasto de la empresa y que se destine a la operación gravada. Eso es sumamente importante. No es solamente que sea un costo o gasto, sino que ese IVA que yo estoy teniendo en cuenta y que ya sé que es un costo o gasto según la normativa de renta, lo destine directamente a la actividad gravada, es decir, al producir un bien gravado, ¿vale? Y voy a poner un ejemplo aquí, ¿cierto? Entonces, la gasolina, supongamos que esto es una pimpina o un silo de gasolina, ¿cierto? Entonces, mi empresa, que es esta que está acá, esta empresa tiene dos líneas de negocio. Una, la venta y comercialización de zapatos. Ya no se van a olvidar del ejemplo de los zapatos. Y otra, esto es como especie de un furgoncito, ¿cierto? El transporte de carga. Entonces, ya dijimos que el transporte de carga no está grabado, ¿cierto? Vamos a ponerle aquí una E de excluidos. Y este sí está grabado a la tarifa del 19%. ¿Cierto? Entonces, ¿qué me quiere decir ese último acápite del artículo 488? Que se destine a la operación grabada con el impuesto sobre las ventas. Entonces, primero, lo que yo tengo que identificar es, ¿la gasolina está grabada? Sí, sí está grabada. Ok, entonces listo. Digamos que la gasolina está grabada al 19, ¿cierto? Entonces, yo pagué en gasolina, como el ejemplo anterior que habíamos dicho, 570 pesos. ¿No? Entonces, yo utilizo la gasolina, la compro, y cuando la compro, una parte va para el tanqueo de los vehículos, ¿cierto? Y otra parte va para la máquina que me realiza los zapatos, que trabaja con gasolina, para poderla tener trabajando 24/7 y que salga, por ejemplo, más económico que el uso de luz eléctrica,
¿cierto? Entonces, si ustedes ven, de un producto grabado con IVA, yo lo estoy utilizando para producir dos servicios o dos productos diferentes. Uno, los zapatos, y otro, el transporte. O sea, lo estoy invirtiendo dentro de eso, permitida producto de renta. Entonces, cuando me habla este artículo, ¿de qué me dará derecho a IVA descontable? Pues solo me dará derecho a IVA descontable lo que yo invierta o lo que yo transforme para producir un bien grabado, es decir, solo lo que se invierta aquí. Entonces, quiere decir que de estos 570, una partecita va para acá, no sé, digamos 300, ¿cierto? Y 270 va para acá. Entonces, ¿qué me puedo yo descontar como IVA descontable? Estos 300. ¿Eso quién me lo indica? Eso es lo que me indica el artículo 490, que se llama la proporcionalidad que yo tengo que hacer al momento de determinar un producto. Les pongo un ejemplo más fácil. Este pues era un poquito más complejo para explicar un poco el artículo 490, que es el que me habla de que ustedes tienen que hacer una proporcionalidad, ¿cierto? Para determinar en qué cantidad va un bien grabado a un producto grabado y en qué cantidad va a un producto exento o a un producto excluido, ¿vale? Entonces, otro ejemplo más sencillo, mucho más sencillo, ¿cierto? Yo tengo nuevamente mi empresa de zapatos. Mi empresa de zapatos, para producir zapatos, nuevamente necesito cuero, cordones y suela. Pero pues la empresa hay que limpiarla. Es decir, la empresa hay que barrerla, hay que trapearla, hay que hacerle aseo, hay que sacudir la maquinaria, ¿cierto? Y todos esos productos de aseo normalmente están grabados con el impuesto sobre las ventas. Entonces, yo además de comprar suela, cordones y cuero, también tengo que comprar escobas, trapeadores, limpiapisos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que utilizo para producir los zapatos? ¿El limpiapiso? No. ¿Las escobas? No. Lo que utilizo para producir los zapatos es el cuero, los cordones y la suela. Entonces, el IVA que pagué por eso, posiblemente me lo voy a poder descontar del impuesto de la renta. ¿Cuándo? Cuando yo tenga en cuenta todos estos criterios. O sea, el artículo 107 que me habla de que debe haber un nexo de causalidad. Es decir, esta relación, esta gasolina fue utilizada acá. Si yo no utilizo esta gasolina, ¿cierto? Aquí en mi máquina productora de zapatos, ¿puedo hacer zapatos? No, la máquina no sirve, la máquina no funciona. Entonces, obviamente hay una relación de causalidad en que si no invierto gasolina en la máquina productora de zapatos, pues no produzco zapatos, por ende no tengo renta, ¿cierto? Entonces, eso es artículo 107. Artículos 58 y 57, ¿de qué me hablan? Me hablan de cuándo se causa un costo o gasto en el impuesto sobre las ventas. A ver. Aquí corrijo, qué pena con ustedes con el tema de los artículos. Como les digo, a veces pues ya son tantos que no me los puedo aprender. Artículos 58 y 59. Entonces, el artículo 58 me habla de realización de costos para los no obligados a llevar contabilidad. Es decir, ¿en qué periodo se entiende realizado un costo para los no obligados a llevar contabilidad? Y el artículo 59 me habla de en qué periodo se entiende realizado un costo para los obligados a llevar contabilidad, ¿vale? Entonces, si ustedes ven el 58, me dice que los gastos asumidos por anticipado, ¿cierto?, se tienen que llevar cuando se preste el servicio. Vamos a leer el 58 solo para ponerles el ejemplo. Mire, para los contribuyentes no obligados a llevar contabilidad, se entenderán realizados los costos legalmente aceptables cuando se pague efectivamente en dinero o en especie, o cuando sea exigible o cuando su exigibilidad termine por cualquier otro modo equivalente legalmente al pago. Por consiguiente, los costos incurridos por anticipado solo se deducen en el año periodo gravable en que se presente el servicio o la venta del bien. Entonces, un ejemplo. En el año, yo soy un no responsable, no estoy obligado a llevar contabilidad, ¿cierto? Porque soy un prestador de servicio y ahora les voy a explicar un poquito ese tema. Entonces, yo soy un abogado, ¿cierto? Entonces, yo como abogado estoy llevando un caso, ¿sí?
y empecé a prestar mis servicios de asesoría jurídica. Resulta que para ese caso yo necesito un perito contable. Yo no manejo a la perfección las ciencias contables, entonces necesito un perito contable, un contador. Entonces yo contrato a ese contador para llevarlo a la audiencia de pruebas y el contador pues hace su explicación, esto es así, así. Yo le pago al contador. Ahí estoy teniendo yo un gasto por anticipado, pero todavía no he terminado la prestación de mi servicio. ¿Cuándo se termina la prestación de mi servicio? Pues cuando fallen al final, ¿cierto? Entonces, ¿qué me está diciendo esta norma? Que si yo no estoy obligado a llevar contabilidad, si el perito contable lo pagué de mi bolsillo como abogado, ¿cierto? Y lo pagué en el año 2019, pero el servicio se terminó de prestar en el 2020, ¿cuándo será deducible ese costo? Es decir, esos 500, 200 o 600 mil pesos que pagué del perito contable, lo voy a poder deducir en mi declaración de renta 2020, que es cuando tuve el ingreso, ¿vale? Eso es lo que me está diciendo este artículo 58 para que lo tengan en cuenta. Entonces, ese hay que tenerlo en cuenta también. Y por último, pero para mí me parece más importante que cualquier de los otros artículos que les mencioné, es el artículo 771-2. En derecho hay un adagio, es decir, hay un dicho. Entonces, este dicho dice, valga la redundancia, ¿cierto? Este adagio prodiga lo siguiente: dame la prueba y te daré el derecho. Es decir, demuéstrame que tú tienes derecho a eso y yo te lo concedo. Eso es lo que hace un juez, eso es lo que hace la DIAN. Entonces, ¿por qué es tan importante este artículo 771-2? Porque muy seguramente es posible que exista la compra de los bienes, de que quieres llevar como IVA descontable, exista el nexo de causalidad, ¿cierto? Exista que lo hayas llevado de acuerdo a tu periodo contable, sea con el artículo 58 o con el artículo 59, pero resulta que no tienes las facturas soportes de esa compra. Entonces no tienes cómo demostrarme que la compra realmente existió, ¿ya? Entonces tú me dices, no, yo compré cuero y cordones, y pues para la lógica de todo el mundo, un zapato no se puede hacer sin cuero y cordones, eso es lógico, ¿cierto? Entonces el nexo de causalidad lo tengo, pero entonces la DIAN te va a pedir, listo, ¿y dónde están las facturas? ¿Dónde está la factura que soporte? ¿Dónde está el documento que soporta estos 570 pesos que tú te estás llevando como IVA descontable? Entonces miren lo importante que es este artículo 771-2, porque me dice qué requisitos mínimos tiene que tener ese documento soporte, dependiendo de si es una factura o si es un documento equivalente. Entonces me dice que como mínimo para que mi factura sea soporte de costo, deducción o impuesto descontable, es decir, cuando me audite la DIAN y vaya a ver esa declaración de IVA, ¿qué tengo que entregarle yo a la DIAN? Las facturas y los demás documentos soporte de que yo compré esos productos y que esos productos estaban grabados con IVA. Y esas facturas tienen que contener por lo mínimo esos requisitos que estamos hablando. Entonces vamos al 617, que están los requisitos de la factura. Entonces, por ejemplo, numeral B me dice que la factura debe de identificar al vendedor o al prestador del servicio, es decir, tiene que tener su nombre, apellido y NIP, si es una persona natural la que me está vendiendo el servicio, o debe tener su razón social y NIP si es una persona jurídica, ¿vale? Entonces, el C me dice que esa factura debe tener nombre, apellido o razón social, es decir, datos de identificación, que decir en mi factura, que mi resolución de facturación, que mi autorización va desde el 1 de diciembre de 2019 hasta el 1 de diciembre de 2022. Ok, ¿verdad? Eso lo tiene que decir, ¿vale? Literal E, la fecha de expedición, sumamente importante. ¿Cuándo se expidió la factura? Literal F, descripción específica o genérica de los productos. ¿Qué productos se vendieron? Entonces tienen que decir ahí, cuero seco, no sé, o cuero mojado, no sé, el tipo de cuero que corresponde, ¿cierto? Una descripción genérica de esos productos, por lo menos, ¿verdad?
El F ya lo leímos, el G, valor total de la operación. Y además este valor total de la operación debe consagrarme ¿qué? Discriminación del impuesto sobre las ventas. Entonces la operación costó, ya lo leímos, el D, el B, el D, el E y el G. El D, el B y el D, identificación, ¿cierto? El B, identificación de quién me está vendiendo. El D, número consecutivo. Un número consecutivo de factura del documento equivalente, ¿cierto? El E, la fecha de expedición, y el G, el valor de lo que me están vendiendo. Entonces, es importante tener estos soportes, porque como yo les digo, y se los digo yo porque tengo la experiencia de que trabajé en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, entonces cuando allá uno iba a resolver los temas de discusiones entre la DIAN y el administrado, lo que vale es la prueba. ¿Dónde están las facturas? Las facturas cumplen con los requisitos y a mí me tocaba unos temas tediosísimos. Imagínense, yo recuerdo una discusión de IVA de las universidades. Las universidades pueden solicitar la devolución del IVA pagado a la DIAN, ¿cierto? Entonces, imagínense eso, una universidad factura cantidades de IVA. Entonces, hubo una discusión donde la DIAN no le reconocía un valor X a una universidad. ¿Por qué? Porque decía que las facturas no cumplían con los requisitos. Entonces, ¿qué le tocaba a uno? Pues revisar todas esas facturas. Para hacerle el cuento breve, me tocó revisar más o menos unas 500 facturas y revisar que esas 500 facturas cumplieran a cabalidad con cada uno de estos requisitos. Entonces, factura por factura, empezar a ver si cumplían o no cumplían con estos requisitos. Entonces, la factura que cumplía, uno decía, venga, aquí está la prueba, entonces este lo acepto. Factura que no cumplía, este no lo acepto. ¿Ah? Entonces, miren lo importante que es el tema de la prueba, el tema probatorio. Ahora sí, vamos a pasar a lo que es el tema de el periodo gravable. Entonces, quiero hacer una aclaración, porque de pronto la diapositiva se presta para errores. Tendemos a confundir periodo con periodicidad. Y esto nos lo ha traído el mismo artículo. Los mismos artículos de estatuto han creado estas dudas dentro de los contribuyentes. No es lo mismo periodo que periodicidad. Periodicidad es la fecha en que yo tengo que presentar mis declaraciones. Periodo gravable se implica a los periodos de causación del impuesto, en este caso el impuesto sobre las ventas, ¿vale? Entonces, periodo, ¿cuál es el periodo en renta? El periodo en renta es el que se comprende desde el 1 de enero del año gravable hasta el 31 de diciembre. ¿Cuál es el periodo en ventas? El periodo en ventas son periodos bimestrales, como ya les dije, enero, febrero, marzo, abril y así sucesivamente. La periodicidad, que es la que a mí cuando me toca a mí declarar, es la que puede ser bimestral, cuatrimestral o anual. ¿Ya? Entonces, diferencia entre periodo y periodicidad. Pero la norma aparentemente daría a entender que es lo mismo y de pronto por eso causa una confusión, pero pues se lo quería comentar, ¿vale? Entonces, hablando de periodicidad, de cuando a mí me toca declarar el impuesto sobre las ventas, vamos a empezar a explicar un poco el tema, ¿vale? Entonces, tenemos que, vamos a tener bimestral, cuatrimestral y anual. ¿Quiénes van a ser bimestrales? Es decir, ¿quiénes van a declarar cada 2 meses en los bimestres que ya explicamos? Los grandes contribuyentes. Eso es sencillo, ¿cierto? Productores de bienes exentos. Entonces nosotros hablamos del artículo 447 que eran bienes exentos, ¿cierto? Entonces, si yo estoy dentro del 447, si no estoy mal, qué pena con ustedes. El bendito tema de los artículos. 477. Entonces, si yo estoy dentro del artículo 477, yo soy productor de bienes exentos, entonces yo declaro como bimestral. Si yo soy exportador, si yo me dedico a exportar bienes, independiente de que sean grabados o no grabados, voy bimestral. Es decir, independiente de que sean exentos, que estén a la tarifa del 5 o que estén grabados a la tarifa general, voy a ser bimestral. ¿Ya? El tema de los ingresos y el tema de los nuevos. Entonces, quiero explicar estos dos que me parecen los más complejos. ¿Vale? Entonces, ¿quiénes son nuevos dentro del impuesto sobre las ventas?
aquí hubo una confusión y esta confusión dependerá de si tenemos a una persona jurídica o una persona natural. Entonces, pongamos un ejemplo. Yo tengo una persona jurídica que se constituyó, es decir, la creé en Cámara de Comercio el 12 de octubre de 2019. 12 de octubre de 2019. Y esta persona jurídica estuvo en su etapa preoperativa durante el 2019, no hizo nada, pero el 12 de enero de 2020 vendió su primera caja de zapatos. Entonces la pregunta es, ¿cuándo esta persona jurídica va a declarar bimestral o cuatrimestral? Es decir, ¿cuándo se entiende nuevo esta persona jurídica? ¿Vale? Y esto es un tema sumamente importante porque de esto depende responsabilidades sancionatorias. Es decir, que a mí me puedan sancionar o no la administración por haber declarado mal. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo me entiendo nuevo en el impuesto sobre las ventas? Como les decía yo, vuelve y ocurre el mismo error que se presenta muy a menudo. La gente me confunde renta con ventas. Entonces dicen, no, la persona jurídica nació durante el 2019, entonces es nuevo en el 2019. Entonces, ¿cuándo declaraba bimestral? En el 2019. Llegado el 2020, él mira hacia atrás sus ingresos y si sus ingresos están por debajo de 92.000 VTs, pasa a ser cuatrimestral. Si están por encima de 92.000 VTs, sigue siendo bimestral. Ahí viene el primer error que tienen las personas. Porque resulta que, como les decía yo, nuevo para IVA no es lo mismo que nuevo para renta. No es lo mismo. Tiene una reglamentación especial y así la van a encontrar dentro del DUR tributario. Entonces, dentro del DUR tributario encontramos que me dice que nuevo en el impuesto sobre las ventas es la persona que por primera vez realiza la actividad grabada. La actividad grabada la realiza por primera vez. Entonces, ¿yo cuándo seré nuevo? Pues cuando la primera vez que haga la actividad grabada. Entonces, esta empresa nació, si bien la empresa nació en el 2019, ¿cuándo vendió su primera caja de zapatos? Que es una actividad grabada el 12 de enero de 2020. Entonces, ¿cuándo se entiende nuevo para el IVA? En el año 2020. Entonces, ¿cuándo tiene que declarar bimestral? Durante todo el año 2020, declarar de forma bimestral. ¿Ven? Porque es diferente. No es nuevo cuando nace a la vida jurídica, es nuevo en el impuesto sobre las ventas cuando vende su primer artículo grabado. Y esto es sumamente importante porque ¿qué pasa si esta persona jurídica no conocía bien la norma, no la entendía bien y presentó, en vez de presentar declaraciones bimestrales, las presentó cuatrimestrales? Pues sencillo, el DUR tributario me indica que las declaraciones presentadas en un periodo incorrecto puede la administración darlas por no presentadas, es decir, se desapareció esta declaración. No cumplió con su obligación de declarar. ¿Y cuál es la consecuencia? Pues que tendrá que volverla a presentar con una sanción por extemporaneidad, porque básicamente, ¿qué pasó? Nunca la presentó. El efecto jurídico vuelve a ser que jamás presentó su declaración de ello, ¿no? Entonces, eso es lo que puede pasar si yo me equivoco en una periodicidad. Ahora, vamos a hablar de la persona natural. ¿Cuándo se entiende la persona natural nuevo, cierto? Entonces, digamos que tengo una persona natural, comerciante de vieja data, que en el año 2020, ¿cierto? Tiene ingresos de 150 millones de pesos en el impuesto sobre las
con actividades grabadas con el impuesto sobre la venta, ¿vale? Entonces, esta persona me dice, oye, ya superé el tope de las 3.500, entonces me toca pasarme a responsable del impuesto sobre la venta. Entonces va a la DIAN, actualiza su registro único tributario, pide su resolución de facturación y pasan los 2 primeros meses y dice, voy a presentar mi declaración de IVA. ¿Por qué? Porque yo soy nuevo. Entonces dice, claro, yo soy nuevo porque es la primera vez que me toca presentar declaración de IVA, porque me convertí en responsable del impuesto sobre las ventas durante este año. Y viene y presenta su declaración bimestral. ¿Ustedes creen que está correcto? No, no está correcto. No está correcto, ¿por qué? Porque él no es nuevo. Por eso yo les dije, él es un comerciante de vieja data. Es decir, él desde hace años viene vendiendo bienes grabados con el impuesto sobre la venta. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo es nuevo? Vuelvo y reitero, nuevo es la persona que por primera vez, sea jurídica, sea natural, sea lo que sea, la persona que por primera vez me enajena un producto grabado. Y resulta que este señor tenía una tienda desde el año 2000. Entonces, ¿cuándo vendió su primer producto grabado? En el año 2000. Él no es nuevo. Lo que pasa es que él superó los topes para volverse responsable del impuesto sobre las ventas, que es diferente a que sea nuevo en el mundo de las ventas. Ya él tenía relación con el impuesto sobre las ventas, ¿ya? Entonces él no es nuevo. Entonces, ¿qué tenía que hacer este señor en el 2020? Él lo que tenía era que ir a los ingresos que tuvo durante todo el 2019, ¿cierto? Y revisar cuánto fueron. ¿Son superiores a 92 o son por debajo de 92.000 VT? Entonces, si son por debajo de 92.000 VT, que es lo más seguro, entonces este señor no es bimestral. Este señor tenía que presentar una declaración cuatrimestral y le puede pasar lo mismo que le pasó a la empresa, a la persona jurídica que comentamos anteriormente. La administración le da por no presentar sus declaraciones y él tendrá que entrar a pagar una sanción por extemporaneidad, o de hecho tendrá que entrar a pagar una sanción por no haber declarado. ¿Por qué? Porque se entiende que esas declaraciones nunca fueron presentadas, ¿vale? La cuatrimestral, pues no hay mucho que explicar, ya la estamos manejando en todos los ejemplos y es sencillo. La persona que ya no es nuevo, pues entonces en el año en que no es nuevo, entra a mirar qué topes, dinero, ingreso bruto. Y aquí quiero hacer una aclaración. Ingreso bruto no me habla de ingresos ni grabado, ni exento, ni excluido. Me habla de ingreso bruto en general. Entonces vuelvo al ejemplo, ¿se acuerdan de la empresa de la anterior que tenía 2 líneas de negocio, el transporte y la venta de zapatos? Sumo los ingresos de esos dos para determinar mi periodicidad, sí, porque la norma me habla de ingreso bruto en general. Entonces, si la suma de esos dos me dan por debajo de 92.000 VT, yo voy a declarar cada 4 meses. Con los periodos establecidos. Entonces, cada 4 meses. Entonces, la primera declaración sería el primer periodo cuatrimestral, ¿cuál es? Enero, febrero, marzo, abril. Declaro en mayo y así sucesivamente. ¿Ah? Si mis ingresos fueron superiores a 92.000, entonces, ¿para dónde voy? Para acá, para bimestral. ¿Ya? ¿Quiénes van a ser anual? Anual única y exclusivamente van a ser estos señores, los que se acojan al régimen simple de tributación. Los que se acojan al régimen simple de tributación van a presentar una declaración anual con unos anticipos bimestrales. ¿Vale? Entonces, aclarado este punto, sigamos con los agentes de retención. ¿Qué son los agentes de retención? Los agentes de retención son personas que el gobierno ha determinado para que hagan un recaudo anticipado del impuesto. Entonces vamos a tener agentes de retención en renta, agentes de retención en venta, agentes de retención en ICA, por ejemplo, agentes de retención en timbre. En muchos impuestos vamos a tener agentes de retención, porque la retención no es un impuesto, simplemente es un recaudo anticipado, un pago anticipado. Entonces, ¿quiénes son agentes de retención en IVA? Vamos a tener todo el sector nación y entidades públicas. Entonces, la nación, los municipios, los distritos, los departamentos, los establecimientos
públicos, por ejemplo, un establecimiento público, una S, un hospital, es agente retenedor en IVA, ¿cierto? La unidad administrativa de Aerocivil, ¿cierto? La DIAN, va a ser agente. ¿Quiénes pueden ser agentes retenedores también? Los que la DIAN determine que por su envergadura, que por su tamaño, que por su negocio, son agentes de retención en IVA. O los que le soliciten a la DIAN ser tenidos como agentes de retención, ¿vale? Los grandes contribuyentes son agentes de retención. Las entidades emisoras de tarjetas de crédito también van a ser agentes de retención. Los proveedores, los responsables de IVA que le provean a sociedades comercializadoras. Los responsables de IVA cuando le compren al régimen simple de tributación. El régimen simple de tributación también van a ser agentes de retención, ¿vale? Tenemos estos casos particulares que también son agentes de retención, como serían los emisores de tarjeta crédito y débito, es decir, Visa, Mastercard, Daimler, ¿cierto? Todos esos que tenemos que son como los más comunes en Colombia. Los vendedores de tarjeta prepago, es decir, la tarjeta prepago que yo compro para mi afiliación mensual a Netflix o a Spotify, a estos servicios, ¿cierto? Entonces, ellos también son agentes de retención cuando se presten alguno de estos servicios a través de esos medios, ¿verdad? Cuando yo voy a Baloto a pagar mi cuenta de Netflix, ellos también son agentes de retención cuando se presten estos servicios. Entonces, por ejemplo, aquí está, por ejemplo, páginas web, servicios audiovisuales. Aquí es importante que estos agentes de retención del exterior pueden acogerse a un procedimiento más sencillo. Ellos pueden decir que les retengan, ¿cierto? O que en su defecto ellos presentan una declaración bimestral de IVA tal cual como una persona nacional colombiana. Eso lo van a encontrar regulado en esta resolución, ¿vale? Por eso se las dejo ahí para que las tengan en cuenta. ¿Cómo va a ser la base de retención? Es decir, ¿sobre qué valores mínimos se retiene? Los mismos valores que se retienen en renta. Entonces, si yo soy un agente de retención de los que hablé anteriormente, es decir, si yo soy la DIAN o el Estado o el Distrito de Bogotá y yo le compro a alguien más de 1 millón de pesos, entonces ya le tendré que practicar una retención de IVA correspondiente a una tarifa que ya la vamos a ver. ¿Por qué? Porque superó las 27 VTs. Si alguien a mí me presta un servicio y por ese servicio voy a pagar más de 4 VT, es decir, 142.000 pesos, y yo soy agente de retención, entonces también tendré que practicar la retención. Ojo que siempre pongo una condición, yo soy agente de retención, no todo el mundo va a retener, solo los que vimos anteriormente, los agentes de retención, ¿vale? En ese caso, retienen IVA. ¿Cuál va a ser la tarifa general? La tarifa general es del 15%. ¿Qué quiere decir? Que del 19% del IVA que se genera, de este 19, si yo soy agente de retención, yo voy a retener 15%. El restante se lo pago al señor, se lo entrego al señor, ¿cierto? Entonces, el ejemplo más fácil, si tenemos un IVA de 190 pesos, que es lo que me genera una venta por 1.000 pesos, por poner un ejemplo, entonces, ¿cuánto tengo que retener yo si yo soy agente de retención? Pues tendré que retenerle 28 pesos. ¿verdad? Entonces, 28 pesos yo los retengo y los declaro en mi declaración de retención y el restante de esos 19, de esos 190 pesos se los paso al contribuyente. Esto que ustedes ven aquí son unas tarifas especiales, donde ya no retengo el 19%, sino que retendré el 100% en todos estos casos. ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos los prestadores de servicios desde el exterior. Cuando el servicio es prestado desde el exterior, yo no le retengo el 15%, yo le retengo el 100%, es decir, yo retengo el 19% completo y yo mismo lo pago, ¿vale? Y yo mismo lo pago. Base de retención, pues ya los hablamos, ¿cierto? Aquí simplemente, aquí hay un error en el título de esta diapositiva, digamos que esto es unas observaciones varias de lo que ya hemos hablado del impuesto sobre las ventas, y es que tenemos que los comerciantes de bienes exentos, es decir, toda aquella persona que
no me produzca, sino que solamente me vende los productos indicados en el artículo 477, se vuelve un no responsable. Entonces, si yo no soy el productor de carne, ¿cierto? Sino que yo voy y le compro al señor que tiene la finca y que mata al animal, yo vengo y lo vendo en mi fama, entonces yo no soy un responsable del impuesto. ¿Por qué? Porque esa venta de bienes exentos se convierte en un producto excluido o no gravado del impuesto sobre las ventas, ¿vale? Esto de oportunidad del descuento es todo lo que yo les hablaba de los IVAs y de los impuestos descontables. Yo voy a poderlo contabilizar hasta en 3 periodos bimestrales. ¿Qué puede pasar? No tengo la factura, ¿cierto? No me han pagado. Como la causación es lo que primero ocurre, entonces si no tengo la factura, yo no tengo el documento de soporte. Puede que la factura me la den dentro de 2 meses o 3 meses. Entonces, puede que dentro de ese periodo 1 de IVA yo no pueda llevarme ese descontable, pero que me lo pueda llevar en un futuro, ¿ya? Cuando yo cumpla con los requisitos. Entonces, básicamente, eso es un marco general del impuesto sobre las ventas. Ustedes entenderán pues que aquí pues trata de darse los detalles más generales que ustedes van a manejar y que se van a encontrar dentro de una posible orientación. Pero pues el tiempo es limitado y pues no podemos entrar a abordar todo.